Desde que el ser humano comenzó a preguntarse por su origen, una idea ha dominado nuestra comprensión del pasado, que somos el resultado final de un largo proceso evolutivo, una línea clara que va desde formas simples de vida hasta el Homo sapiens moderno. Esta historia, ordenada y aparentemente completa, nos ofrece seguridad. Sin embargo, en los márgenes de la ciencia oficial, existen preguntas incómodas, hallazgos olvidados y relatos que sugieren que el pasado pudo haber sido mucho más extraño de lo que nos atrevemos a aceptar. ¿Y si antes del ser humano, tal como lo conocemos, existieron otras criaturas inteligentes? ¿Y si su existencia fue descartada, ignorada o simplemente enterrada bajo capas de tiempo, dogma y silencio? A lo largo de la historia, arqueólogos, exploradores y científicos han encontrado restos que no encajan fácilmente en el modelo evolutivo tradicional. Cráneos con proporciones inusuales, esqueletos de tamaño gigantesco, huellas fosilizadas que parecen demasiado antiguas para pertenecer al ser humano moderno. En muchos casos, estos descubrimientos fueron explicados rápidamente como errores, fraudes o simples anomalías naturales. En otros, desaparecieron en archivos, bodegas de museos o colecciones privadas, lejos del debate público. La pregunta no es si la ciencia miente, sino si el sistema científico, como cualquier sistema humano, selecciona qué historias merecen ser contadas. Uno de los ejemplos más inquietantes son los relatos de restos humanoides hallados en capas geológicas extremadamente antiguas, en el siglo XIX y principios del XX. Cuando la arqueología aún no estaba completamente institucionalizada, se reportaron descubrimientos de herramientas y huesos en estratos que databan de millones de años. Según el conocimiento actual, ningún homínido avanzado debería haber existido en esas épocas. Con el tiempo, muchos de estos informes fueron desacreditados o simplemente olvidados, no necesariamente porque fueran falsos, sino porque no encajaban en el marco aceptado. También existen antiguas tradiciones que hablan de seres anteriores al hombre. Culturas de todo el mundo describen criaturas que caminaron por la Tierra antes de la humanidad actual. En textos sumerios se mencionan entidades que gobernaron antes del gran diluvio. En la mitología hindú se habla de ciclos de creación y destrucción, con civilizaciones que existieron y desaparecieron mucho antes de la nuestra. En América, varias tradiciones indígenas cuentan historias de los primeros seres, criaturas incompletas o diferentes que fueron destruidas antes de que el mundo adoptara su forma actual. ¿Son solo mitos simbólicos o recuerdos distorsionados de un pasado real? La idea de criaturas prehumanas no implica necesariamente monstruos o seres fantásticos. Podrían haber sido especies inteligentes distintas, ramas paralelas de la evolución que alcanzaron cierto nivel de desarrollo y luego desaparecieron. La evolución no es una línea recta, sino un árbol con innumerables ramas, la mayoría de las cuales se extinguieron. Sin embargo, cuando se sugiere que alguna de esas ramas pudo haber desarrollado inteligencia avanzada, organización social o incluso tecnología rudimentaria, la idea se vuelve incómoda. Parte de esta incomodidad proviene del impacto filosófico. Aceptar que no somos la primera civilización inteligente de la Tierra cambiaría radicalmente nuestra percepción de la historia y de nosotros mismos. Significaría que el progreso no es inevitable, que incluso las especies inteligentes pueden desaparecer sin dejar rastros claros, y que nuestra civilización podría no ser tan única ni tan permanente como creemos. Esta posibilidad no es fácil de integrar en una narrativa que coloca al ser humano como el punto culminante de la evolución. Existen también hallazgos físicos que alimentan el debate. Cráneos alargados, encontrados en distintas regiones del mundo, desde Perú hasta Asia Central, presentan características que van más allá de la deformación craneal artificial conocida. Algunos muestran volúmenes cerebrales diferentes, suturas inusuales y rasgos que no coinciden completamente con el Homo sapiens. Aunque la mayoría de los científicos sostiene que pertenecen a humanos con modificaciones culturales o variaciones genéticas, otros investigadores creen que podrían representar linajes desconocidos o híbridos de poblaciones antiguas. Otro tema recurrente es el de los llamados gigantes del pasado. Durante siglos, se reportaron descubrimientos de esqueletos de gran tamaño en América del Norte, Europa y otras regiones. Muchos de estos relatos aparecieron en periódicos antiguos, antes de la estandarización científica moderna. Con el tiempo, estas historias fueron catalogadas como exageraciones o errores de interpretación. Sin embargo, la repetición del mismo tipo de hallazgo en diferentes lugares y épocas sigue despertando curiosidad. ¿Se trató solo de mala ciencia o de algo que no supimos cómo interpretar? Cuando se habla de ciencia ocultando información, no necesariamente se trata de una conspiración consciente y organizada. En la mayoría de los casos,
El proceso es más sutil. Las teorías dominantes influyen en qué investigaciones reciben financiamiento, qué hallazgos se publican y cuáles se consideran relevantes. Las ideas que desafían el consenso suelen enfrentar una resistencia natural, no por malicia, sino por la inercia del conocimiento establecido. Así, ciertas preguntas simplemente dejan de hacerse. Además, el registro fósil es incompleto por naturaleza. La fosilización es un proceso extremadamente raro, y la mayoría de los seres vivos que han existido jamás dejaron rastro alguno. Si una especie inteligente prehumana hubiera existido hace cientos de miles o millones de años, sus restos podrían haber sido erosionados, reciclados por la geología del planeta o enterrados en zonas aún no exploradas. El hecho de que no tengamos pruebas concluyentes no significa necesariamente que algo no haya ocurrido. La tecnología moderna comienza a abrir nuevas posibilidades. Técnicas avanzadas de datación, análisis genético y exploración subterránea están revelando sorpresas constantes. El descubrimiento de especies humanas como los neandertales, los denisovanos y otros homínidos desconocidos hasta hace poco demuestra que nuestra historia evolutiva es mucho más compleja de lo que se creía hace apenas unas décadas. Cada nuevo hallazgo nos recuerda que el conocimiento científico no es estático, sino provisional. Tal vez las criaturas prehumanas no fueron una civilización perdida con ciudades y máquinas, sino formas de vida inteligentes adaptadas a su entorno, con capacidades que aún no comprendemos del todo. Tal vez su legado no esté en ruinas visibles, sino en mitos, en cambios genéticos sutiles o en preguntas que todavía no sabemos formular correctamente. La ciencia no oculta deliberadamente la verdad, pero tampoco tiene todas las respuestas. Lo que resulta claro es que el pasado de la Tierra es inmensamente antiguo y profundamente misterioso. Nuestra especie ocupa solo un instante en la escala del tiempo geológico. Antes de nosotros hubo innumerables formas de vida, y es posible que algunas fueran más cercanas a nosotros de lo que imaginamos. Explorar estas posibilidades no significa rechazar la ciencia, sino empujarla a mirar más allá de sus propias certezas. Quizás las criaturas prehumanas no sean un secreto prohibido, sino un recordatorio de nuestra propia fragilidad, un eco de mundos que existieron, florecieron y desaparecieron mucho antes de que el primer ser humano moderno levantara la vista hacia el cielo y se preguntara de dónde venía. Y tal vez, al explorar esas sombras del pasado, no solo descubramos quiénes pudieron existir antes que nosotros, sino también quiénes somos realmente y qué futuro nos espera si olvidamos que incluso las especies más inteligentes pueden desaparecer sin dejar rastro.